Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Adelante, hermano Mario. Bueno, muchas gracias, hermano Román. Y bueno, pues muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están ya en esta tercera clase. Bien, van a disculpar, hemos tenido algunos pequeños percances técnicos y por eso tenemos un retraso de 15 minutos. Pero bueno, vamos a compensar esto ya al final de la clase. Lo que hoy vamos a eh, tratar de digerir muy bien es esta temática que hemos denominado imagen y cosmología. Eh, Cuando hablamos de imagen, podemos ver de que este concepto es realmente muy amplio. La imagen estática, la imagen dinámica, prácticamente tienen sus propias lógicas de entendimiento y más aún se condensa y se complejiza cuando lo asociamos, lo relacionamos con la cosmovisión y la cosmología. Entonces, el objetivo, digamos, antes de entrar a la temática, el objetivo central, digamos, es cómo las imágenes se van generando en el pensamiento de los seres humanos. La pregunta es, ¿para qué el ser humano reproduce imágenes en su ámbito social? Si estas imágenes tienen simplemente una función utilitaria, es decir, decorativa, ornamental, o es que estas imágenes realmente tienen un significado profundo que permite almacenar o sedimentar la historia misma de los pueblos. Entonces tenemos que partir eh, preguntándonos si solamente tenemos que buscar el significado de las imágenes o tenemos que encontrar los procesos de construcción de las imágenes en este caso. Cuando digo procesos de construcción me estoy remitiendo eh, al paso a paso, es decir, cómo a partir de técnicas diferenciadas se van materializando diferentes imágenes que pueden ser análogos, que pueden ser interpretativos, que pueden ser también compuestas. Entonces, esta noche vamos a interrogarnos los pasos, digamos, los procesos por donde atraviesa la producción y la reproducción de las imágenes. También se conoce con otros nombres, ¿no? Se conoce como iconografía, como imágenes simbólicos, se conoce como arte, pero en esta oportunidad vamos a manejar el concepto de imagen que aglutina prácticamente a distintos tipos de imágenes que produce el ser humano. Entonces, toda esta producción, esta materialidad, eh, está relacionado con la cosmovisión y la cosmología. Y quisiera recalcar de que la cosmovisión y la cosmología no es simplemente, es decir, no solamente está parametrado
por una relación mecánica entre el ser humano y las cosas de la naturaleza, ¿ya? Sino que la cosmovisión y la cosmología se genera a partir de una producción de conocimientos, de saberes y sobre todo interpretativos, ¿no? De la realidad, de una visión de mundo en sí. Entonces, son como tipos de paradigmas que van relacionando a los seres humanos a su cosmología. Entonces, vamos a ver cómo la imagen tiene fuerte incidencia en esta construcción social de la cosmología, ¿ya? Pueden observar la imagen, ¿verdad? Sí, Sí, Ya, perfecto. Vamos a empezar ahora con el tema, ¿ya? Del cuento a la realidad. El cuento del elefante en la Hermano, oscuridad. solo podemos Sí, ver la carátula, la primera, bueno, estás proyectando solo la primera página. la primera página. Y ahora, Continúa, ahora, por lo menos yo veo solo la primera página, hermano. sí, No el y yo elefante. también. Solo la página, la primera página que dice imagen y cosmología. ya. Las otras imágenes no se ven. Perdón, estoy Aún No, no. cambiando. no. A ver, ¿cómo se ve? A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar de compartir, ¿no? No, no cambia de. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo era esto? Lo encontré aquí. A ver. Ahora sí. A ver. Era aquí, ¿verdad? Ahí. Compartir. Ahora Ahora sí Ahora se puede sí, proyectar. cambia la del imagen, cuento a ¿verdad? la realidad. Sí, Ya, perfecto. Ya, en ese formato vamos a trabajar, se ve. Bueno, del cuento a la realidad, ¿no? El cuento del elefante en la oscuridad, relatado por el poeta persa Jalaluddin Rumi entre los años 1207 a 1273 después de Cristo. Seguramente algunos de ustedes deben conocer este cuento, que por cierto también es una lectura eh, opcional, digamos, en los colegios, en los centros educativos, ¿no? Pero si no, si no conocemos, lo conoceremos ahora, ¿verdad? Eh, una vez había un grupo de viajeros hindúes que permanentemente transitaban regiones y pueblos, ¿no? Y en uno de esos, estos viajeros pernoctan en una población donde no había luz, donde no había nada que pueda iluminar la población. Entonces la noche era absolutamente oscuro. Sin embargo, las personas que poblaban en ese pueblo estaban curiosos por saber quiénes habían llegado a su pueblo. Y los elefantes han causado realmente una impresión única, digamos, ¿no? Porque ellos no conocían elefantes. Entonces, uh,
se organizan entre los curiosos, digamos, del pueblo para ir a tantear, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en la oscuridad? ¿Y qué es lo que se movía así entre la oscuridad, ¿no? Había una mancha oscura y grande, ¿no? Esto era el elefante. Entonces los curiosos van al pueblo donde estaban los viajeros junto con sus elefantes, ¿no? Entonces el primer viajero, perdón, primer curioso va y toca pues la trompa del elefante. Y los demás que estaban esperando le preguntan, ansiosos de saber de qué se trataba. Y le responde, ¿no? Y he tocado una pipa de agua, decía, ¿no? Eso era la respuesta del primer curioso. El segundo había ido a tocar el colmillo del elefante. Entonces, sus compañeros le preguntan qué es lo que había tocado. Entonces, él dice que había tocado una espada, ¿no? Es una espada, decía. El tercer curioso va a tocar y palpa o tantea, digamos, en la oscuridad, la oreja de un elefante, o del elefante en este caso. Y sus compañeros le preguntan qué es lo que había tocado, y responde de que había tocado un abanico, ¿ya? Va el cuarto curioso y toca la espalda, el lomo del elefante, y sus compañeros le preguntan qué es lo que había tocado en la oscuridad. Entonces el curioso responde y dice que había tocado un trono. Se trataba de un trono, decía él, ¿no? Va el quinto curioso y dice, perdón, va el quinto curioso y tantea, toca la cola del elefante. Y sus compañeros le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que había tocado? Y responde diciendo de que había tocado una serpiente emplumada, ¿ya? Y finalmente el sexto curioso toca la pata delantera del elefante. Y sus compañeros curiosos le preguntan, ¿qué es lo que había tocado en la oscuridad? Y él responde de que había tocado una columna, esas columnas de las arquitecturas, de las estructuras en este caso. Entonces, yo les pregunto, compañeros, ¿cuál de estos 6 curiosos que ha ido a tantear al elefante en la oscuridad tiene la razón en sus respuestas? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede responder? Repite, por favor, profesor, no lo escuché bien, se entrecortó un poquito. Sí, son seis curiosos, ¿no? Que han ido Sí, a sí, sí, tantear el cuerpo del elefante. Cada uno toca sí. cierta parte del elefante. ¿Y cuál de los 6 tiene la razón? Es decir, ¿quién ha respondido cabalmente? Todos han respondido cabalmente, A ver, ¿por qué? porque todos han tocado solo un pedazo, una parte y tienen la razón, ¿no? Y si juntamos todas las partes, forman el todo. Ah, perfecto. Por ese lado, tendrías razón. Otro, A mí me parece que ninguno oí, porque, ya porque cada totalmente uno ha opuesto a la dado primera una respuesta. apreciación. Sí, ha dado una apreciación completamente diferente, ¿no? De lo que es podríamos decir, el objeto central, en este caso el elefante, ¿no? Comparar con una espada, tal vez si lo vemos desde una manera, ¿qué le digo? Poética, podría
podría asemejarse un metafórico. poco, decir, ¿no? El elefante tiene colmillos que parecen espadas fuertes y blancas, no sé, espadas de marfil, podría asemejarse, pero me parece que ninguno ha hablado Ah, acertado. estrictamente del centro, ha acertado del elefante. Sí, a nivel figurativo, una comparación, tal vez podría haber una semejanza, ¿no? Pero así como tal, como decir, es un elefante, ninguno. Perfecto, sí. A ver, la primera respuesta está bien en tanto que las imágenes obviamente se construyen en base a elementos muy pequeños. Vamos a ver esto más adelante. Y el conjunto de esos elementos tan pequeñitos hace pues la estructura de una imagen. Y entre las estructuras de las imágenes hacen un sistema, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la segunda respuesta es la que prácticamente ha despejado esta duda, ¿no? Es decir, de los 6 curiosos que estaban en ese pueblo, ninguno no se ha aproximado ni siquiera a algún rasgo del elefante, ¿no? Entonces, todos decían, por ejemplo, un abanico, una espada, una pipa de agua, una serpiente emplumada. Entonces, ninguno de los 6 prácticamente ha podido tantear algún rasgo, digamos, ¿no? Del elefante. A ver, pongo este ejemplo para que un poco también nosotros pongamos en ejercicio esto en nuestros trabajos, en las investigaciones que realizamos, ¿no? Normalmente la realidad es como el elefante en sí, que tiene una corporalidad, que tiene su cola, toda la estructura, digamos, ¿no? Corporal, toda su anatomía. Sin embargo, los investigadores en algunas ocasiones somos como esos 6 curiosos del pueblo, ¿no? Tratamos de entender, pero sin embargo, ninguno de los investigadores se aproxima siquiera a la realidad. Entonces, por eso es muy importante, por eso pongo este ejemplo, ¿no? Para que realmente sepamos, digamos, de cómo formular nuestras metodologías, digamos, para acceder a la información y a los datos que estamos buscando. Entonces, en cuanto a la imagen, prácticamente hay muchas investigaciones y desde mi área, por ejemplo, desde la arqueología, eh, ni siquiera se aproximan, digamos, a la realidad, ¿no? Entonces, por eso pongo esto como un ejemplo, para que vean a veces algunos métodos, por más que parecieran ser muy bien trabajadas, sin embargo, no tienen esa profundidad para poder remitirnos, digamos, a datos e informaciones de ciertas realidades, ¿no? Entonces, eso quisiera que se entienda en ese sentido, por favor, ¿ya? Se ve la otra imagen, ¿verdad? Sí, Ya, gracias. La privatización de la mirada moderna es para el universo de las imágenes un factor de anemia. Bueno, prácticamente esta definición se relaciona con la imagen del elefante. Eh, la mirada moderna, los ojos modernos, la percepción, la sensibilidad, las resonancias de la modernidad se han sobrepuesto a las sensibilidades, a las resonancias y a las subjetividades eh, de los pueblos en realidad colonizados. Entonces, en esta sobreposición, prácticamente se ha dejado de entender el verdadero significado de las imágenes. Y es más, ni siquiera no se entiende, digamos, el proceso, ¿no? El proceso de fabricación, de manufactura o de construcción de las imágenes. Porque tenemos que saber, o por lo menos tenemos que entender
de que cada objeto de arte prácticamente se forma a partir de una cadena de operaciones, ¿no? Y eso creo que alguna vez hemos comentado, las dos primeras clases. Si hablamos, por ejemplo, de una escultura, no solamente tenemos que mirar y entender el producto final, que es la escultura, ya puesta para un disfrute, deleite social, o tal vez con otro función o otro significado, digamos, ¿no? Pero no solamente tenemos que mirar ese objeto acabado, finalizado, tenemos que preguntarnos cuáles han sido los trabajos previos, digamos, a ese producto final. Es decir, cuáles han sido los pasos que han permitido llegar a ese trabajo final. Entonces, si hablamos de una escultura, hablamos, por ejemplo, de un conocimiento de los tipos de materia prima, puede ser piedras volcánicas, no volcánicas, también las dimensiones tienen que estar de acuerdo a las necesidades seguramente del escultor o de la sociedad, digamos, que requiere la representación de una escultura. Entonces, estas cosas están perfectamente parametradas dentro de la sociedad, ¿no? Donde se producen estas esculturas. Entonces, no solamente eso, sino cuando ya se tiene identificado, digamos, la cantera de una materia prima, entonces esto requiere su extracción. Entonces tienen que emplear herramientas, técnicas para la extracción y luego el traslado, ¿no? Tienen que necesariamente desplazar el bloque de piedra en bruto desde la cantera hasta el lugar donde se va a exhibir al final, ¿no? La escultura. Entonces, todo esto tiene un procedimiento, ¿no? Lo que algunos llaman la cadena operatoria, el paso a paso o el modus operandi, digamos, de cómo se va manufacturando una escultura. Y lo mismo ocurre con otras materialidades, ¿no? Como la cerámica, igual tienen que identificar la matriz de procedencia de la arcilla, tienen que preparar los incluyentes que consisten en piedras, que consisten en arena, en paja, es decir, tienen que manejar muy bien lo que es la parte técnica para la elaboración de estos objetos, ¿no? La cocción misma, es decir, la temperatura de los hornos, las pinturas, ¿no? que envuelven esta cerámica, ¿no? Si son pinturas envueltas antes de la cocción o después de la cocción. Entonces, todas estas formas, digamos, de técnicas que han fluido para construir objetos de arte, tienen pues todo un procedimiento, ¿no? Que está parametrado, repetimos eso. Los textiles igualmente, ¿no? Entonces, la cistería, todo, absolutamente todo, todo tipo de materialidades, digamos, que han servido para la representación de algún tipo de arte en sí, ¿no? Entonces, todos estos procesos han sido invisibilizados y con la mirada moderna, que es sinónimo de la mirada colonial en este caso, porque eh, para ellos no era prácticamente arte, ¿no? Sino que era como artesanía. Siempre estas imágenes, digamos, prehispánicas o incluso de las comunidades contemporáneas, son vistas pues como artesanía, ¿no? Y cuando hablamos de artesanía, en el mundo del arte, es vista como algo secundario, ¿no? Como que no cumple las condiciones de una verdadera eh, concepción del arte, ¿no? Entonces, por eso lo hemos puesto la privatización de la mirada moderna, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta
cuáles son los ojos de la época eh, con los que estamos mirando o con los que se han visto las imágenes a lo largo de la historia de las investigaciones. Bueno, una mirada sobre las miradas. Arte volátil. El arte nace funerario, renace inmediatamente muerto bajo el aguijón de la muerte. En nuestra sociedad contemporánea, hablamos del presente, donde el arte prácticamente es, al igual que cualquier otro objeto de consumo, muy efímero, ¿no? Es decir, muy volátil. El arte simplemente satisface los requerimientos de un momento muy puntual, y después de eso el arte se convierte en cualquier cosa, así como diría Humberto Eco, ¿no? El arte prácticamente desde una lógica moderna y postmoderna, que es la continuidad de la modernidad, nace sin sentido en realidad. Como otros investigadores conocen como el arte por el arte. Es decir, la estética, el encanto del momento, nada más. Pasa ese momento de encantamiento y el arte no es nada más que cualquier objeto ya que está en descarte, ¿no? Entonces, a esa lógica, digamos, de entender el arte, se condensa muy bien, ¿no? Los objetos de consumo. Sabemos muy bien de que vivimos en una sociedad altamente consumista, en, que tiene un horizonte hacia lo estético, satisfacciones banales, yo diría, ¿no? En cuanto en cuanto a la mercantilización de los objetos que día a día están llenando espacios ecológicos. Y bueno, pues en otras palabras, todo lo que genera el consumismo actual es simplemente basura. Y en este sentido, el arte, aunque no se convierte en basura, pero se convierte en un objeto de descarte, ¿no? Que no tiene la posibilidad de pasar de una generación a la otra. Y si lo tiene, pasa como un simple objeto decorativo y ornamental, ¿no? Y eso no es el concepto del arte realmente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver, digamos, cuál es el ojo de la época con lo que estamos haciendo la lectura de las imágenes. Tenemos otro que dice, el arte tiene escasa duración y moralmente muere en el instante en que desaparece la atmósfera que lo ha originado. Kandinsky, famoso, muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Un artista. Y esto tiene mucha relación con lo que hemos definido hace un momento, ¿no? La poca duración o la escasa duración del arte en este caso. Y sobre todo donde dice moralmente, ¿no? Es decir, el arte prácticamente ha sustituido, digamos, ciertos requerimientos de individuos, de familias o de alguna sociedad. Sin embargo, al banalizarse, rompe con el significado en sí, ¿no? Con su significado en sí. Entonces, al romper con ese significado tal vez profundo, se vuelve algo superficial
y el arte prácticamente está condenado a no significar nada en sí. Por eso, arte por el arte sin sentido, arte sin valor. Cuando hablamos de valor, puede ser valor moral, incluso hasta valor estético, ¿no? Mucho depende por eso de con qué ojos estamos mirando ciertos objetos de arte y cómo lo estamos interpretando eso también. Y como tercero tenemos el arte auténtico solo habla callando y la experiencia estética no se da sino como negación de todos aquellos caracteres que habían sido canonizados en la tradición, ante todo el placer de lo bello. Yo rescataría la primera parte de esta frase, ¿no? Que dice arte auténtico. Las obras de arte que han producido las sociedades prehistóricas, en nuestro caso las sociedades prehispánicas, precolombinas, prácticamente son, pues, en realidad, un arte auténtico, ¿no? Un arte auténtico que está confinado simplemente en los museos, un arte auténtico que no está entendido, no está comprendido por las personas que quieren investigar o por los que quieren aprender más del arte, ¿no? Entonces, lo que habría que plantearnos es cómo en realidad formulamos ciertos procedimientos metodológicos para poder acceder a la autenticidad del arte en sí. Y cuando digo autenticidad del arte, me estoy refiriendo a todo su contenido en este caso, ¿no? Desde la parte técnica, simbólica y sobre todo cosmológica, ¿no? Entonces, un arte auténtico es eso. Un arte auténtico no niega ninguno de esos elementos, ¿no? Entonces, incluso habíamos hablado en la segunda clase charla de que las imágenes incluso eran pues los medios para poder almacenar información, ¿no? Que se desplegaba en una comunidad, en una sociedad en sí. Entonces, más adelante vamos a hablar de esto también. Perdón, se observa la imagen, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto, perfecto, gracias. La miopía de las miradas. Mirada estético, ornamental y mercantilizado. Eso es lo que la mayoría de nosotros aplicamos cuando a veces no entendemos, digamos, cuáles han sido los objetivos de su origen, digamos, de cierto tipo de arte, ¿no? Mirada de objetos extraños, raros, extravagantes y hasta anecdóticos. Mirada reacia que pretende conservar su hegemonía lograda en algún momento de su historia, cabalmente en la época medieval. Esta parte, por ejemplo, cuando dice hegemonía, se refiere pues de que siempre hay el conocimiento, el poder de conocimiento en este caso, o la colonialidad del conocimiento que se quiere imponer a otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, surge una especie de hegemonía, ¿no? Es decir, un dominio de ciertos aspectos de la investigación, de la ciencia, de la filosofía, que simplemente tiene sentido a partir de la explicación, digamos, de esa hegemonía, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos entendido de que no necesariamente es así, sino que existe una multiplicidad, ¿no? De formas de entender el arte. Y además, no solamente por cuestiones de investigación, digamos, podemos diversificar, digamos, la investigación de este arte, ¿no? Sino que las sociedades mismas en sí ya han diversificado, ¿no?
la elaboración artística, digamos, de esas materialidades que utilizan para ciertas funciones simbólicas, estéticas, no sé, rituales, ceremoniales, ¿no? Entonces, ya desde ahí vienen los objetos ya clasificados. Sin embargo, nosotros somos un poco los que no podemos, digamos, entender esto, ¿no? O comprender. Mirada que arrasa con todo lo que ve a su paso, al igual que las langostas con los cultivos. En realidad, existen varios historiadores de arte que han cuestionado justamente esto, ¿no? Es decir, no se puede imponer una sola mirada a todos los artes, digamos, entre comillas, artes, que han sido producidas por distintas poblaciones, ¿no? O pueblos en este caso. Y más aún todavía de las sociedades amerindias, ¿no? Es decir, de los grupos indígenas, ¿no? Su arte, que muchas veces lo han confundido como si fueran, digamos, algún tipo de escritura que no tenía sentido o alguna decoración simplemente que lo tenía que poner, digamos, vistoso al objeto. Bueno, pero nunca no han entendido el contenido, digamos, de ese arte, ¿no? Luego tenemos la mirada de iconofagia a nombre de la iconolatría. Eso se ve muy bien cuando vemos las imágenes precolombinas, en este caso inca, y luego también las imágenes de la colonia, ¿no? Así en la lejanía temporal, en el exilio espacial, en la destrucción de los puentes, el objeto real se ve en el espejo del futuro y se impone ver totalmente nuestro ver, es decir, el ojo occidental. Nosotros tenemos que ser capaces de dar un paso al costado y decir que no necesariamente tenemos que mirar las imágenes con el ojo occidental. En algún momento tenemos que interpelar prácticamente todas estas construcciones, ¿no? Que conocemos hasta el día de hoy. Porque si no vamos a interpelar, perdón, vamos a seguir reproduciendo, ¿no? La mirada del ojo occidental sobre las imágenes y las materialidades del arte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante darnos de cuenta, digamos, cómo es la mirada de ciertas sociedades con respecto a las imágenes que se producen en las sociedades indoamericanas, en este caso. Luego tenemos la artesanía y el arte. Ya hemos comentado esto, ¿no? Cómo la artesanía se ve, incluso de manera muy despectiva, ¿no? Como si fuera algo inferior o como si fuera solamente parte de los indígenas, de los grupos aborígenes, y el arte, con todos los de la ley, sería lo máximo, digamos, ¿no? De la representación, digamos, occidental, ¿no? Entonces, incluso Picasso, algunos de ustedes deben recordar, cuestionaba esa manera de entender solamente desde el ojo occidental, ¿no? Entonces, por eso también Picasso representa incluso en sus cuadros imágenes basadas sobre todo en las imágenes indígenas en este caso, ¿no? O aborígenes. El objetivo de nuestro tema: comprender que las sociedades andinas del pasado y del presente ven que el cosmos está poblado de seres corporificados, por lo que sus soportes materiales están envueltas con imágenes de esos seres visibles e invisibles. Es fundamental recordar y un poco hacer una remembranza de la segunda clase. Justamente habíamos mencionado de que el universo andino está poblado por seres visibles e invisibles. Y esto no solamente se demuestra en las relaciones orales, o en la narrativa oral de estas comunidades, de estas sociedades,
sino también está plasmada en su materialidad, en el arte, en los textiles, en su alfarería, en la cistería. Entonces, todo esto hace de que el mundo, perdón, el lenguaje hablado, la oralidad en este caso, eh, estaba, estaba muy relacionado con las imágenes en sí. Hay una representación opulenta de la imagen realmente. Por eso, incluso en algún momento hemos dicho, o hemos mencionado, perdón, que las imágenes se constituyen en algo que almacena la información, pero sobre todo que guarda la memoria de las sociedades. Porque sabemos de que la memoria humana es frágil ante el tiempo, ¿no? Ante el paso del tiempo. Entonces, la materialidad, digamos, que permitía prolongarse a lo largo del tiempo y de la historia, la información y los datos que generaban las sociedades eran precisamente estas materialidades. Entonces, por eso es muy importante ver, ¿no?, cómo las sociedades andinas se relacionan muy bien con estos seres, y a la vez cómo en el arte representan esas relaciones, cómo los predadores, cómo los seres que se transforman van, ¿cómo podemos decir?, alimentando el universo de la representación del arte. Entonces, por eso es fundamental conocer no solamente el arte como arte, sino que también qué otros elementos se desarrollaban dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces, así podemos comprender de manera más integral. Los habitantes de este universo. Simplemente un pequeño repaso de lo que hemos hablado la otra vez. Seres visibles, seres invisibles. Humanos, animales, plantas. Artefactos, cuerpos celestes, accidentes geográficos. En la segunda parte, en los seres invisibles. Desde la lógica occidental del conocimiento, los seres invisibles prácticamente en el arte no van a existir ni por chiste, ¿no? Porque los seres invisibles son corporalidades, o son elementos para ellos que no se pueden representar en alguna materialidad. Sin embargo, en el arte prehispánico de Tiwanaku o Inca, podemos identificar claramente de que los seres invisibles también estaban representadas con una corporalidad específica y puntual sobre los objetos de arte. Entonces, esto nos deja entender de que en el mundo andino no había ningún ser que no podía ser identificado corporalmente. Todos los seres, tanto visibles, invisibles, humanos, no humanos, naturales, sobrenaturales, tenían una corporalidad. Y la corporalidad prácticamente le daba una identidad única a cada uno de estos seres. Y a través de estas corporalidades únicas es donde podían construir el otro, ¿no? Es decir, las corporalidades inciden tanto que prácticamente definen una identidad.
de los seres humanos, de los animales, de las plantas y de otros seres, ¿no? De otros universos. Entonces, el arte ha sido capaz de materializar estas corporalidades de los llamados seres invisibles. Bueno, tenemos aquí las imágenes del formativo, que corresponden a los años 1500 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Durante este periodo, denominado formativo, las sociedades que poblaban la región Circumtiticaca, el río Desaguadero y el lago Popó, tenían como fuentes de inspiración, es decir, como referentes, a la flora y la fauna andina y local, sobre todo. El lago Titicaca, el río Desaguadero y el lago Popó se ha constituido en esa fuente de donde han extraído formas, de formas, digamos, de seres, como de estos peces que están extintos, ¿no? Estos peces que lo llamaban los suchis, ¿ya? Los sapos, por ejemplo, como vemos en esta imagen. O algunos otros elementos como los peces, que lo mismo, ¿no? Se repiten estos peces acá. Y los sapos también aquí. La cruz andina acá. El rayo que se ve aquí perfectamente en la parte superior de esta escultura. Entonces, todos estos elementos faunísticos, digamos, que estamos identificando, corresponden a ese medio, ¿no? Del lago. Y su universo era eso, el lago Titicaca y las montañas de los Andes en sí. Y todas las imágenes que podían representar, algunas veces de manera análoga y otras veces de manera compuesta o interpretativa. Entonces, con estos elementos complejizaban, digamos, este arte que estaban representando. ¿Dónde estaban estas esculturas que vemos? Hay un patrón, digamos, recurrente que nos demuestra de que las esculturas estaban en espacios ceremoniales. Y en esta época, cuando hablamos del año 1500 antes de Cristo a 400 después de Cristo, los espacios ceremoniales estaban constituidos por los templetes semisubterráneos. Entonces, había un momento, digamos, histórico, temporal, donde la mayoría de las sociedades de los Andes construía estos templetes semisubterráneos, ¿no? Entonces, eso era, digamos, la monumentalidad, la máxima expresión de la espiritualidad en esos tiempos. Podemos observar la distribución de estas esculturas, el patrón de iconografía, ¿no? De los peces y de los batracios en este caso, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esto en Copacabana, vemos aquí en Tiwanaku, es decir, en todo lo que es la orilla del lago Titicaca está distribuido esculturas muy similares, con el mismo patrón de decoración, que consiste en sapos o peces. Entonces, todos estos elementos remiten pues a una cosmología muy puntual, ¿no? Aquí no vemos aves, ¿no? Como el cóndor, o no vemos otro tipo de elementos. Entonces, todo su vida ceremonial y cotidiana de estas sociedades del formativo
prácticamente estaba condensada con estas imágenes. Y seguramente el almacenamiento, digamos, de la información que se generaba y que se registraba, digamos, eran estos objetos. Y como estos objetos tienen una larga duración en el tiempo, entonces fácilmente han debido pasar de generación a generación y la información como tal de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es en realidad la materialidad del formativo, de 1500 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Luego tenemos las imágenes de Tiwanaku, 400 a 1100 después de Cristo. Con Tiwanaku prácticamente se complejiza, pero más que todo se va condensando la representación de una multiplicidad de elementos. Existe una mirada opulenta de las imágenes que han creado en esta época. Y sobre todo, son imágenes que proceden o que provienen de ámbitos geográficos distantes. Se observan camélidos, se observan aves, águilas y cóndores, se observa la imagen del Viracocha, que es un, entre comillas, dios. Se observa esta figura serpintiforme que tiene aquí en la faja de las esculturas como el Bennett, el Ponce o el Fraile. Y bueno, seres como esto, por ejemplo, el rostro que no se define muy bien, parece de un caracol. Cabezas como esta, por ejemplo, el cóndor. Y bueno, y seres humanos que están sujetando los báculos o cetros en sus manos. Entonces, prácticamente en la época de Tiwanaku se construye la corporalidad de los seres humanos, de los animales, ¿no? Cuando digo se construye, estoy haciendo referencia a que cada parte de la anatomía de estos seres humanos y de los animales está perfectamente trabajado. Incluso diríamos el uso de las máscaras, el uso de la pintura facial, el uso de algunos elementos como los báculos, el uso de algunos elementos como las plumas en las cabezas, por ejemplo, que vemos en esta fila. Entonces, todos estos elementos condensan prácticamente el conocimiento de las imágenes de la época, ¿no? Seres híbridos como esto que vemos acá, ¿no? Con máscaras de cóndor, de ave, con una corporalidad humana en sí, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, las imágenes que vemos en las esculturas, en la cerámica, en los textiles, prácticamente tienen esa capacidad de modular el universo en estas proporciones diminutas en sí, ¿no? Habíamos hablado en la primera clase cómo una geografía misma se podía sintetizar en una pequeña ciudad como era Tiwanaku, o como puede ser Machu Picchu en Cusco, o Llantaytambo, o Sacsayhuamán, o cualquier asentamiento prehispánico en sí. Entonces, el ojo, la mirada de la época, estamos hablando de Tiwanaku, 400 a 1100 después de Cristo,
prácticamente abundaba en estas imágenes, ¿no? Todas estas imágenes que están en las esculturas están hechas con técnicas de incisión, luego el pulido de la superficie y el desbastado o el tallado también, ¿no? Es decir, cuando tenían que dar la forma de la escultura, necesariamente han desbastado la piedra, ¿no? Entonces, son esas técnicas también que han aportado, digamos, para la consumación de estas corporalidades y las imágenes que están plasmadas sobre esas corporalidades líticas que conocemos como escultura. Aparte de eso, algo muy simbólico para cuestiones, digamos, ceremoniales, consiste en este vaso ceremonial, el keru, que se usaba para hacer las libaciones, las chayas, y en este lado, en la mano izquierda, podemos apreciar una tableta de rapé. La tableta es un pequeño recipiente que puede ser de piedra o de madera. Y en ese recipiente depositaban ciertas porciones de plantas visionarias. Muchos autores denominan como alucinógenos, pero también se confunde esto con la droga, ¿no? Con el uso de la droga, que no es necesariamente eso durante la época de Tiwanaku, ¿no? Es decir, el objetivo del uso de estas plantas alucinógenas no es necesariamente para drogarse, ¿no? Sino es, como hemos denominado, plantas visionarias. Son elementos que posibilitan la amplificación o la ampliación de la conciencia en sí. Y también de la visión, por eso es visionaria. Es decir, un ojo normal, sin que haya hecho la ingesta de estas plantas, no puede ver otras imágenes, ¿no? Entonces, por eso se llama plantas, otras imágenes ocultas en la invisibilidad, ¿no? Entonces, por eso se llaman plantas visionarias también, ¿no? La construcción de la iconografía de Tiwanaku. Aquí vemos el paso a paso de cómo se va materializando una imagen. El autor, que ha estudiado muy bien esto, y seguramente lo tienen ustedes en los textos complementarios, es Manuel Constantino Torres, un estudioso de siempre de la iconografía de Tiwanaku, ¿no? Entonces, él ha clasificado, por ejemplo, los signos más pequeños como signos primarios. Luego, la aglomeración de signos primarios, que es un elemento ya mucho más grande. La unidad temática prácticamente ya representa una corporalidad de un humano, de un animal, de una planta. Y la narrativa temática, lo que hemos visto en la anterior imagen. Aquí, esto sería la narrativa, ¿no? O esta imagen que vemos en este lado, ¿no? En la parte izquierda. La derecha. Entonces, estos son los pasos, ¿no? De cómo se va trabajando una imagen en tiempos de Tiwanaku. Todo está organizado, todo está ordenado en sí. Entonces, estos signos primarios, por ejemplo, también pueden estar definidos por líneas abiertas, por líneas cerradas, por líneas gruesas, por líneas delgadas. Y lo mismo en la aglomeración de los signos. ¿Cuántas imágenes de estas chiquititas se van aglomerando acá? Pues la aglomeración de esos signos primarios, ¿cómo puede componer ya una unidad temática, ¿no? Y la unidad temática, ¿cómo puede narrar prácticamente ya un acontecimiento, ¿no? Entonces, esos son los pasos
que han posibilitado la construcción de la estructura iconográfica. Cuando decimos estructura iconográfica, nos referimos a toda esta anatomía interna que nos muestra la imagen. Y cuando decimos sistema, es un conjunto de imágenes que se van replicando, repitiendo de manera recurrente a lo largo del espacio y del tiempo en sí. Entonces, eso es prácticamente un sistema iconográfico. Y estos sistemas iconográficos son los que hacen posible las diferenciaciones, las particularidades entre una cultura y el otro. Porque, por ejemplo, nosotros los arqueólogos tenemos como las mejores pistas, digamos, para identificar la filiación de un objeto a una cultura a través de estas imágenes. Vemos una imagen como esta y decimos, ah, esto es Tiwanaku. Pero si vemos otra imagen como de Moche o como de los incas o como de la cultura aguada, no sé, o otras culturas como Paracas, Nazca o Pucara, también tienen sus propios sistemas, digamos, de construcción de imágenes, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos darnos de cuenta cómo cada cultura siempre ponía énfasis en ciertos elementos para dar esa identidad y particularidad a las imágenes que están administrando. Imágenes de la cultura inca, 1100 a 1532 después de Cristo. Ya en la misma lógica, ¿no? En cuanto al uso de la policromía, la organización, digamos, simétrica de estos elementos, y lo mismo en los vasos, en la cerámica, pero hace algo, pequeñas diferencias, ¿no? Con Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Acá vemos corporalidades completas, ¿no? De distintos seres. Sin embargo, aquí vemos como la síntesis de algún rasgo de ciertas corporalidades. Entonces, no existe ni una excepción de estos seres o estos insectos que vemos, por ejemplo, aquí, las mariposas acá en la tinaja inca, o aquí en la parte inferior estos insectos, o como vemos aquí las guacamayas que están en las flores. Pero en estos tocapos, como se conocen estos textiles, prácticamente vemos todo geometrizado, ¿no? Sin embargo, todo está organizado, ¿no? Todo está organizado, como pueden ver, cada uno está en su espacio, en su microespacio, digamos, ¿no? Donde tiene que estar ubicado. Se va repitiendo celdas, por ejemplo, ¿no? Imágenes similares, los colores, las proporciones son similares igualmente, los cuadrados. Lo mismo en esto. Entonces, estos elementos son únicos en sí. Y estos elementos únicos son los que hacen posible, recalco nuevamente, la diferenciación de imágenes en este caso. Las particularidades, ¿no? En cuanto a la construcción de las imágenes. Luego tenemos las imágenes de la colonia, 1532 a 1825 después de Cristo. Aquí prácticamente existe la convivencia, digamos, de elementos indígenas y también coloniales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un mástil, ¿no? Como una pirámide. Aquí vemos al Inca cargando en su anda, ¿no? Vemos una cabeza acá, un cráneo, peces, estos águilas, los marianos, como conocemos, pero el escudo mismo ya es colonial. Aquí está el casco de un militar de la época colonial con su espada y bueno, sin embargo hay elementos indígenas como estas flores, ¿no? Los incas. Prácticamente estos soportes muestran el momento donde
la colonia y el mundo indígena estaban confluyendo, digamos, con sus cosmovisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que se representa en el arte. Lo mismo aquí, ¿no? Hay vestimenta inca, aquí hay una llama, pero detrás de esto hay otros seres ya que son de la colonia, ¿no? Y lo mismo en este lado, el caballo, ya en vez de la llama, el caballo. Entonces, se va de a poco en los mismos soportes, en la misma forma de la cerámica, en la misma forma de las esculturas, se va adecuando, ¿no? Disimuladamente las imágenes coloniales en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera, la llama se transforma más o menos, no digo que se transforma, sino que la llama es sustituida por el caballo. Eh, Algunas imágenes, por ejemplo, como del tocapo, por ejemplo, ya están sustituidos por el escudo. Y habría que analizar detenidamente qué otros elementos más están siendo sustituidos en esta época, ¿no? Entonces, después prácticamente ya con esta famosa ley colonial que se llamaba la extirpación de idolatrías, prácticamente ya no se, con eso no se quiere ver prácticamente ningún arte indígena, ¿no? Ahí es donde surge la iconofagia, eh, que no tolera, digamos, ya la representación del arte indígena en los soportes materiales, ¿no? Entonces, es una etapa bastante compleja, digamos, para poder comprender, ¿no? Es decir, cómo se va intersectando, ¿no? El arte indígena con el arte colonial y qué significados podemos inferir a partir de eso también, ¿no? Entonces, existen algunos trabajos, por ejemplo, de Teresa Gisbert, José de Mesa, Jimena Medinaceli, pero son contados esos trabajos, ¿no? Entonces habría que ampliar en el futuro, ¿no? El estudio, la investigación de las imágenes en el momento donde la colonia y el mundo indígena eh, están interactuando, ¿no? O están empezando a interactuar. Bueno, por último, tenemos estas imágenes del presente. Tenemos ahí el poncho rojo, poncho guairuro, poncho verde, poncho de una cultura quero que se llama, que está en Perú, en realidad, ¿no? En las montañas del Perú. Los cacachacas, los tarabuco, los uruchipaya. He puesto estas imágenes para que podamos entender cómo en nuestra actualidad todavía existe una diversidad, ¿no? De imágenes que diferencian unos de los otros. Todas estas culturas conviven en el mundo andino y en el mundo andino hay estas diferencias, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el diseño, el color, la iconografía. Imagínense, a ver un poquito si hacemos un ejercicio de cuánta diversidad encontrásemos si ampliamos a los valles, la Amazonía, los llanos. Es realmente amplio, múltiple la existencia de estos pueblos, ¿no? Y su manera de generar, de producir también sus materialidades. He puesto textiles en esta ocasión porque, aparte de John Murra, que ha hecho muy buenos estudios sobre la vida social de los textiles, Verónica Cereceda también hace un estudio muy interesante en Tarabuco, en los Jalcas, en Sucre. Algunos arqueólogos de Chile, como Carolina Agüero,
hacen algunos estudios, pero no tan más descriptivos, digamos, ¿no? Pero de textiles prehispánicos. Pero en la actualidad tenemos esto. ¿Y cómo podemos, desde nuestra formación, desde el ámbito donde nos desenvolvemos, cómo podemos ampliar estas temáticas, ¿no? Es necesario hacer el registro de estas imágenes, porque los textiles que se van tejiendo a mano mm, están desapareciendo y están siendo sustituidos por telas sintéticos, ¿no? Y la tela sintética ya no conlleva, pues, toda esta, toda esa carga hasta de emociones, de sensibilidades, ¿no? Que atraviesa por la mente y por la percepción, digamos, de la tejedora, del tejedor. Lo que hace un tejedor o una tejedora es realmente impresionante. Cada color, cada hilo va corporificando, va materializando el universo, el mundo, los elementos, los seres de ese universo. Y lo más impresionante de todo esto es que la tejedora o el tejedor no utiliza ningún mapa adicional, es decir, ningún plano, ninguna cartografía adicional. Todo lo que plasma sobre el textil nace de su recuerdo, de la mente en realidad. Eso es lo más impresionante. Cuando observamos a las señoras que están tejiendo un aguayo, un tari, vemos de que ellos no están pues ahí con su papelcito al lado, con un plano bien hechito, ¿no? Y tienen que replicar o copiar eso. No, no funciona así. Todo está almacenado en la memoria. Y a la hora de materializar ciertos elementos iconográficos sobre el textil, lo hacen a partir de la memoria. Eso es lo más impresionante, ¿no? Y eso es lo que se está perdiendo, igual que otro tipo de conocimientos. Y la tarea nuestra es tratar de recuperar en algunos casos, pero en otras fortalecer esto, la práctica. La práctica, sobre todo, de cómo elaborar los textiles. Porque si no vamos a fomentar la práctica de la elaboración de los textiles o de cualquier otro objeto de arte, digamos, de aquí a un tiempo vamos a estar inundados de telas sintéticas y de objetos sintéticos que ya no tienen esa carga, ¿no?, de significados. Entonces, por eso, un poco también a modo de reflexión, hemos puesto estas imágenes que nos pueden facilitar, digamos, cómo podemos entender la lógica de pensamiento de estas comunidades, de esos pueblos que han producido estas imágenes. Para un poco avanzar, vamos a leer esta parte. La lógica invertebrada de la estructura iconográfica. Cuando digo invertebrada, tal vez lo hago de manera metafórica, eh, para este, para relativizar el concepto de rigidez en este caso, ¿no? Es decir, eh, cuando
se hace estudios del arte, normalmente lo ven como algo estético, como algo indivisible, como algo visible y, y muy estático realmente. Entonces, cuando estoy acuñando este término de invertebrada, estoy oponiendo justamente ese concepto de, de rigidez, ¿no? Porque el arte es muy, el arte indígena, más que todo, es fluido en sí, ¿no? Entonces, por eso pongo el concepto de invertebrado, ¿ya? Las imágenes que han construido las sociedades del pasado y del presente se hicieron bajo el precepto ideacional de material informal, modulación intensiva de flujos, conectores, agitación de formas que luego serán capturados para su visibilización y redundancia. En este marco, los seres humanos y no humanos, visibles e invisibles, desempeñan un papel de matriz epistemológica para organizar la constelación de conceptos visuales que emergen de la cosmovisión de esas sociedades. Lo que da vida y lo que da sentido a la existencia de estas imágenes son los flujos. Les pongo un ejemplo. Cuando vemos ciertas imágenes, por ejemplo, en los periodos prehispánicos, ¿no? De Tiwanaku o Inca, y normalmente los investigadores lo llaman como seres teratológicos, o llaman como monstruos, o seres fantasmagóricos, o fantasiosos, porque no pueden definir la estructura anatómica, o sea, la morfología de esa corporalidad. Algunos lo camuflan muy bien con seres míticos, ¿no? Sin embargo, el arte del mundo andino, desde la época prehispánica hasta el presente, consiste en manejar detalladamente los flujos que se mueven de una composición a otra composición, de una corporalidad a otra corporalidad. Ahí está la esencia y la sustancia del arte andino, sobre todo, y seguramente de otros pueblos, ¿no? Indígenas. Cuando digo flujos, no estoy remitiéndome a un elemento líquido, como habíamos hablado en la segunda clase, ¿no? Sino me estoy remitiendo a elementos puntuales, por ejemplo. Yo lo considero como prototípicos, ¿no? Y estos elementos prototípicos, perdón, están representadas, por ejemplo, en los animales, puede ser la oreja, puede ser la nariz, puede ser el colmillo, los caninos en este caso, pueden ser las garras, pueden ser las colas. Y de la misma forma, los seres humanos, por ejemplo, en épocas prehispánicas eran desmembradas, es decir, la corporalidad del ser humano era desmembrada en cabeza, en tronco, los brazos, las piernas. Entonces, el desmembramiento de estas corporalidades se conectaban perfectamente con estos flujos que provienen de los animales, como la garra y la cola. Entonces, cuando hacemos la fusión, la mezcla, cuando hacemos ya esta hibridación de elementos, de corporalidades, estamos construyendo una imagen que no existe en la naturaleza. Es la conceptualización visual de las imágenes, ¿no? Totalmente distinta de una representación análoga que hacen los artistas contemporáneos. Cuando hablamos de representación análoga, más o menos estamos hablando de como si fueran un calco de un elemento, puede ser un animal, una planta, un ser humano,
y se reproduce la misma forma, las mismas cualidades y características, ¿no? Sin embargo, el arte andino no solamente es análogo, sino que es composición, también modulación. ¿Por qué les digo modulación? Porque estas imágenes que se van fusionando, que se van interconectando entre humanos, animales y plantas y otros seres, para aglutinar, para dar la corporalidad de estos elementos en una sola corporalidad, necesariamente tiene que modularse una forma. Esos elementos que se conocían como fantasiosas o fantasmagóricas o míticos, se diluyen prácticamente cuando hablamos de modulación intensiva, de flujos en este caso. Por eso hemos puesto la lógica invertebrada, o también podemos decir la inconstancia de la forma del arte andino en sí. Las formas van mudando, las formas se van adaptando con más intensidad en una corporalidad, en otra corporalidad. Entonces, cuando hacemos el estudio, la investigación de las imágenes en el mundo andino, tenemos que tener muy en cuenta estos procesos en sí, de cómo se va construyendo una imagen. Algunas implicancias ontológicas de la imagen. Las sociedades andinas tuvieron y tienen como su fuente de inspiración a los seres naturales visibles e invisibles. Esto vamos a seguir comentando porque la esencia misma del arte de las sociedades andinas se basa, está cimentada básicamente en estos elementos, en los seres naturales, ¿no? Que son visibles e invisibles. Las imágenes producidas y reproducidas por las sociedades del pasado como del presente materializan sobre la multiplicidad de sus soportes el diálogo entre todos los seres del universo. Cuando hablamos de un diálogo, justamente lo que habíamos mencionado casi al iniciar nuestra clase, hace referencia a cómo se pueden representar las corporalidades de los seres visibles e invisibles. Y junto a ellos, ¿qué lugar de ese sistema visual ocupa la corporalidad del ser humano? Entonces, al observar, digamos, algún objeto de arte prehispánico o contemporáneo, es fácil darse de cuenta de que el universo mismo, digamos, está plasmada en ese arte, ¿no? El ser humano en relación a otros seres. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de estos seres que estamos permanentemente mencionando. Los rituales micro, macro del pasado como del presente muestran y o visibilizan como una de sus experiencias más significativas que aglutinan varias artes expresivas, iconográfico, musical y coreográfico, para renovar el contrato cósmico. El arte también es una vía para poder representar estos seres que habíamos mencionado, que permanentemente están acechando, fustigando a la comunidad, a la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de un contrato cósmico, estamos hablando de cómo esos especialistas de la espiritualidad hacen posible, es decir, cómo equilibran, cómo buscan la armonización de esas relaciones tensas.
los seres no humanos son prácticamente acechadores, y los seres humanos tienen que eh, buscar maneras y formas de equilibrar y ponerse en sintonía, ¿no?, con estos seres. Entonces, el arte también es capaz de mostrar incluso estos elementos que ningún artista plástico o historiador del arte nos va a relatar esto. Y cómo se puede observar, ¿no?, en el arte eh, aspectos específicos, en este caso como el contrato cósmico. Los seres predadores, ustedes vayan a ver a algún museo, van a observar cómo unos determinados seres están comiendo a otros. Hay una predación intensa que se muestra a través del arte. También ese mismo arte muestra los seres de la transformación y de la contratransformación. Alguna vez han debido escuchar el chachapuma en Tiwanaku, y cómo el chachapuma se transforma de humano en puma y de puma a humano. Y estos seres son los que se encargaban de desmembrar corporalidades. Entonces, todo esto es un lenguaje, son conceptos visuales, ¿no?, que no se pueden confundir para nada con la escritura actual. Si nosotros leemos historiadores del arte o semiólogos como Humberto Eco, leemos como Erwin Panofsky, ellos solamente nos van a remitir a textos, ¿no? Y estos, por más que sean estudios clásicos, obviamente son estudios muy importantes para la época medieval de Europa, eso no hay que desmerecer. Hasta la metodología es muy bien refinada para comprender las imágenes de esas sociedades medievales. Sin embargo, cuando hacemos el trasplante metodológico a las sociedades indígenas, ante todo, no funciona y no opera como, como, como quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso es importante crear metodologías a partir de las mismas materialidades que están en los museos o actualmente están en uso en las comunidades, ¿no? Entonces, eso sería también a modo de compartir esta pequeña experiencia, ¿no? Por último, la conclusión, ¿no? Podemos pensar que las imágenes andinas nativos como medios de administrar las relaciones entre humanos y no humanos, seres visibles e invisibles, para posibilitar una convivencia reglamentada y renovar continuamente el contrato cósmico. Con esto cerramos esta tercera clase, y si tienen algunas dudas, algún comentario, como siempre, pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Quería hacer Yo una tengo, pregunta. por favor, Adelante, adelante. Está bien, Claudia. Sí, adelante, Claudia. Yo espero. ya, gracias, Celia. Sí, de mí es respecto a los signos primarios, que son los signos más pequeños que nos explicaban, ¿no? Si existe algún Sí. libro que especifique el significado de cada símbolo pequeño, si existe algún libro donde se pueda saber, ¿no?, sobre estos signos primarios, que seguro luego se hace una lectura más grande ya en la narrativa temática, ¿no?, que era como todo lo que nos mostraba, pero ¿existe algún libro donde se tenga especificado sobre estos signos primarios?
Bueno, en todas las lecturas que se han aportado hasta ahora, eh, los trabajos de Constantino Torres son los únicos aportes con respecto a esta temática. Y por si acaso está un artículo de él en la plataforma, eh, que es un artículo del año 2004, y tiene también algunos otros artículos que también se basan en los mismos elementos, ¿no? Pero lamentablemente no encuentro otro texto, o sea, no hay otro texto en sí, ¿no? Que pueda interpretar el significado de cada uno de estos signos primarios, ¿no? Entonces, el que más se acerca es Manuel Constantino Torres. Sí, porque en base a su respuesta me nace otra que es, como usted hablaba de la inconstancia, de la forma del arte andino, entonces estos signos primarios pueden variar, pueden significar algo en una corporalidad, en algún arte, y otra cosa en otro, o he entendido mal. No, absolutamente, ya se lo has respondido ya. La verdad, sí. Ya, súper. Mira, la complejidad del arte andino precisamente se basa en la dinámica, es decir, del movimiento, en el desplazamiento de estos signos primarios. Estos signos primarios pueden acomodarse tanto en la estructura interna de una corporalidad como en la parte externa de esa corporalidad. Algunas veces están como elementos que forman una centralidad, es decir, el núcleo, digamos, de la corporalidad, pero hay algunas veces que están de complemento, como algo nexo, digamos, o anexo, perdón, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Con qué densidad se van moviendo estos signos primarios y cómo se van acomodando de corporalidad en corporalidad. Eso hace complejo a las imágenes, ¿no? De los Andes. Dos cositas bien pequeñitas, igual, por favor, que ha mencionado una autora sobre los tejidos Jalca que son de Sucre. El nombre, por favor, no he logrado anotar para que lo tenga. Bueno, es esta antropóloga francesa que ha trabajado toda su vida aquí en Bolivia. Es Verónica Cereceda. Es muy interesante el trabajo que realiza ella a partir de la escuela estructuralista, como una respuesta, digamos, a lo que Levi Strauss también planteaba desde el estructuralismo, ¿no? Entonces, sus aportes realmente en cuanto al arte es impresionante de esta autora. También está en el por si acaso. Uno de sus textos o dos están en la plataforma, ¿ya? Y última cosita pequeñita sobre los ponchos rojos que mostraba, es algo que siempre me he preguntado, ¿por qué es de los textiles es como el que menos detalles tiene? ¿No hay algún motivo? ¿Usted sabe? ¿O por qué es rojo y con un bordecito celeste, ¿no es cierto? ¿Es por algún Sí. motivo? Bueno, el motivo habría que investigar, pero lo real es que cada pueblo administra su imagen siempre de acuerdo a la complejidad, digamos, del arte que está planteando, ¿no? Pero esto también va relacionado con su cosmovisión. Puede ser, claro, desde nuestra óptica, desde nuestra mirada, simplemente un color, ¿no? Monocrómico y con unas líneas y punto, listo, ahí muere para nosotros, pero tal vez a un poncho rojo lo preguntamos y nos van a narrar textos y textos, ¿no? Entonces, yo creo que esto requiere de una investigación, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Adelante con la otra pregunta. Sí, Celia, adelante. Hace alusión a la época inca, ¿no? Y realmente a la época inca, ¿no? Y
para explicar, diremos, ¿no? Siempre se alude al imperio, al incario, ¿no? Y no se habla, diremos, del tiempo de los aymaras, ¿no? De los señoríos aymaras. Ya. Mira, si hablamos de Tiwanaku o de los incas, es absolutamente convencional. No tiene que entenderse esto al pie de la letra como si fueran las únicas culturas que existen. Más bien, tanto para Tiwanaku como para la época de los incas, hay que entender de que estas sociedades eran multiculturales. Estas sociedades estaban conformadas por múltiples etnias en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de los incas, no solamente tenemos que hablar, referirnos inca igual quechua, no. Inca también eran los aymaras del Collasuyo. Inca también eran las culturas de la Amazonía. Por eso los cuatro suyos que aglutinaban múltiples culturas. Los mismos urus, los mismos asanaques, los mismos quillacas, los mismos puquís. Otras culturas, ¿no? Como los queros del Perú, por ejemplo, ¿no? Hay tantas culturas que están en la parte andina del Perú, conformaban lo que era el imperio, entre comillas pongamos imperio Inca, ¿no? Sí, Entonces, sí. si hablamos de Inca es simplemente referencial, nada de exclusivo, por favor, ya es convencional simplemente. Gracias. Otras preguntas. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta Adelante, extra? adelante. Maestro, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Qué opina usted sobre las representaciones que se hace ahora, ¿no? De ceremonias, como hubo recién en la Isla de la Luna, que es el Paxipacha, ¿no? El tiempo de la luna, y vemos que se congregan mujeres, visten con túnicas. ¿Qué opina usted de eso, maestro? ¿No? ¿Es una representación, es un querer, no sé, recuperar la historia, o es parte de esa movida New Age que hay, no sé, desde lo andino, ¿no? Porque se habla de la mamaquilla, de la mama papsi, de la cotamama, y generalmente son compañeras de la ciudad, ¿no? Las que van al área rural, a la Isla de la Luna a hacer este tipo de ceremonias, ¿no? Y lo hacen durante 3 días. Y no sé, yo tengo abuelas que son de la región del lago y nunca he visto yo que hagan, o sea, 21 de septiembre, digan, hoy día es de la madre luna y haremos ceremonias. Y he tenido una relación cercana con mis abuelos del lago, ¿no? Hace este tipo de ceremonias, ¿no? Que es a cargo de mujeres, ¿no? No Bueno, es por saber su no se opinión. oye muy bien, pero sí, a ver, tienes mucha razón, ¿no? Podemos entender de dos formas. Cuando mencionas, ¿no? Cuando se hace las ceremonias para la luna, en fechas que no concuerdan precisamente con las fechas cíclicas que se manejan en las comunidades, ¿no? Podemos entender fácilmente de que hay pues actualmente ya también grupos, digamos, que mercantilizan esto, ¿no? Y eso no ocurre solamente aquí en Bolivia, sino en Perú, por ejemplo, un claro ejemplo aquí en la Amazonía peruana es referente al consumo de la ayahuasca, la ceremonia que realizan con la ayahuasca. La ayahuasca es una planta, ¿no?
que se consume absolutamente con fines ceremoniales, ¿no? Y rituales. Eso es en realidad el marco, digamos, social, digamos, que dispone de esta planta, ¿no? Ceremonial, ritual. Sin embargo, cuando las empresas turísticas, ¿no? Han incursionado ya en la Amazonía y han promocionado en sus paquetes turísticos el consumo de la ayahuasca, por eso se llama los ayahuasqueros, el nuevo vegetalismo de la Amazonía, ¿no? Entonces, eso lo hacen ya prácticamente ya con un fin, hasta yo diría lucrativo, ¿no? Porque ya no concuerda pues con la esencia eh, de las ceremonias que practican las comunidades, ¿no? Entonces, seguramente en la Isla del Sol ocurre lo mismo, ¿no? Porque también tenemos que entender que hay grupos de personas, si bien lucran, más que todo tratan de exotizar más al indio, ¿no? De hecho, tal vez para un europeo, para un norteamericano, el hermano de la comunidad, la hermana de la comunidad, debe ser pues algo exótico, ¿no? Sin embargo, los que preparan estas visitas, ¿no? Los que organizan estos grupos de visita, entonces lo quieren mostrar mucho más exótico todavía, ¿no? Entonces, exagerando ya también en el verdadero contenido que tienen las prácticas, digamos, ceremoniales, ¿no? Entonces, simplemente podemos entender eso. Hay gente que practica todavía lo auténtico, pero hay gente que simplemente ya hace con una intención mercantilista. Gracias. Ahora sí, maestro, ¿me escucha? Sí, más fuerte, escucho. Ahora sí, maestro. Le saluda desde la ciudad de Cusco, Perú, Julio César. Estoy muy alegre, muy buenas noches con todos los participantes. Estaba viendo el tema de la iconografía en ambas culturas, ¿no? Lo que estaba tocando el tema de Tiahuanaco e Incas. Bien sabemos que la cultura inca ha sido una cultura que realmente tuvo bajo sometimiento a varias culturas. Dentro de esto tenemos en la ciudad de Cusco a lo que son la cultura Marcavalle, entre otras culturas, ¿no? Que antecedieron. La iconografía que yo también de carrera soy de restauración, conservación de obras de arte, he visto bastante la iconografía que se ha mantenido de estas culturas, se ha mantenido, tienen un lenguaje iconográfico de repente que se ha perdido con la colonización y la Santa Inquisición que en ese momento se daba, pero encontrando vestigios se sigue manteniendo todavía en iconografía. Es verdad que de repente lo que la cultura inca mostraban era más la vida de que ellos llevaban, y dentro de esto en la iconografía vemos que se ha tergiversado con la llegada de los españoles y ya se ha modificado, y ahí ya tocamos el tema de la heráldica, de los escudos, los apellidos, porque nosotros realmente antes lo que conocemos eran panacas. Entonces se ha tergiversado. Por otra parte, también, maestro, estaba viendo el punto de, es verdad, ¿no? En estos tiempos se ha estado manipulándose de mala fe, se podría decir, el tema de lo que es la Pachamama en sí en general, porque la Pachamama involucra al ser humano en el ambiente, en el cosmos, en la vivencia a través del tiempo. Entonces, se ha visto que muchos hermanos de repente están utilizando a hermanos simplemente por el tema del test o se podría decir de la facha, ¿no? En este caso, digamos, nuestros hermanos de la selva, por el hecho que tienen la carita de nativo y ya se les atribuye, digamos, hacer las ceremonias de la ayahuasca y ellos ni siquiera ni conocimiento tienen. Algunos que otros hermanos sí lo tienen, pero no lo practican, porque yo también mi recorrido que yo hago también por diferentes partes de acá del Perú, veo y a veces me siento triste porque la verdad es que uno se lleva una gran sorpresa por el tema también del turismo. El turismo ha hecho un impacto muy fuerte en el tema de nuestra cosmovisión, ¿no? Realmente porque hay muchos pueblos que se han olvidado de sí mismos y simplemente ya se volvieron objetos, se podría decir, o ya son objetos mercantilistas. En estos tiempos también en lo que la hermana acotaba y también de las ceremonias que se están llevándose, la reunión de las mujeres,
Este es muy bonito este tema a tocar porque nosotros bien nos basamos también al tema de la chacana, tenemos evidencias en acá en lo que es acá en Cusco, lo que es Surite, lo que nos conecta con los Apus, con las montañas principales, las montañas sabias. Entonces, acá hay una iconografía, pero lamentablemente hay hermanos que por el tema del espiritualismo se dejan engañar y no cumplen realmente, porque si uno quiere cargarse de energía, si uno quiere conectarse con la Pachamama, hay momentos, y eso justamente nosotros trabajamos bastante con lo que es el solsticio, el equinoccio, son etapas, lo que nosotros también en nuestro medio manejamos lo que son las etapas estacionales, lo que es la primavera, el otoño, el invierno. Me gustó de repente por esa parte la participación de los hermanos, pero sí, maestro, estoy muy alegre, muy contento y la verdad que para mí es muy importante este curso porque me está abriendo más, también más camino en este ámbito espiritual que yo realmente estoy siguiendo años y me da mucha alegría, maestro, compartir y estoy muy alegre y conmovido de participar en este grupo. Gracias, maestro. Muchas gracias por el comentario, realmente muy interesante. ¿Algún otro comentario o consulta, duda? Yatichiri, Adelante, adelante. ahora sí. Bueno, yo quisiera recalcar 3 puntos importantes que me han parecido el día de hoy. Bueno, que es las imágenes, ¿no? Los textiles, las cerámicas que son un arte, ¿no? Todo esto representativo de una cosmovisión y de una cultura en particular, ¿no? Como punto 2, que me ha parecido algo muy llamativo, también ha sido el ojo sobre el ojo, ¿no? La mirada hacia el ojo que observa. Eso también. Y como tercer punto, creo que no lo ha tocado mucho, solamente al final, pero ha sido el arte como el medio que nos posibilita a renovar el contrato cósmico, ¿no? Aquello que se plasma, yo supongo, entre esto que es el arte, entre los humanos y no los humanos, para que los no humanos o estos seres también tengan presente, ¿no? Este retrato que hacen, este reflejo que hacen, ¿no? Bueno, esos son mis 3 puntos. Gracias. Sí, muchas gracias, estimada María. Sí, la verdad, la última parte no hemos enfatizado mucho, ¿no? Pero, a ver, así en términos muy sencillos, vamos a decir, hablamos de seres humanos y no humanos, ¿no? Visibles y no visibles y invisibles, ¿no? Estos seres son pues los pobladores de ese universo, ¿no? Y de donde está también el ser humano. Sin embargo, no todo está oculto a la vista de los seres humanos. Cuando los seres invisibles, particularmente seres invisibles, hacen el acecho y fusigo a la comunidad, ¿no? Al ayllu, al marca puede ser, necesariamente eh, requieren identificar y conocer la corporalidad de ese ser que está acechando a la comunidad. Entonces, la mejor forma de conocer la anatomía, la morfología de esos seres acechantes o acechadores, digamos, es pues el arte. A través del arte se puede ver perfectamente, como yo les mencionaba, seres que son predadores. Van a ver, por ejemplo, en tantos textiles de los halcas, de los mismos, ¿cómo se llama? Tarabuco, por ejemplo, hay seres que están comiéndose a los otros, ¿no? Que reflejan justamente ese hecho de la predación. También hay seres que se van transformando, ¿no? En las imágenes se ve eso, de los seres de la transformación y de la contratransformación. Entonces, podemos decir así, ¿no? En el universo andino no hay ningún ser que no se pueda identificar a través de su corporalidad. La corporalidad, de hecho, te remite a una identidad, a una cualidad y a una característica de ese ser. Y sobre todo te remite a las acciones, ¿no?
que emana de ese ser. Entonces, este grupo institucionalizado que hemos hablado en la clase anterior, de los chamacanis, de los amautas, ¿no? Son grupos institucionalizados, ¿no? Que manejan perfectamente la espiritualidad, saben cuáles son esos seres en realidad que están acechando y fustigando. Y de esa manera ellos preparan para esos seres las rogativas que consisten en grandes mesadas o mesas en este caso, ¿no? Entonces, así ponen en temple, en equilibrio y en una relación simétrica. Eso más o menos sería mm, eh, la importancia del arte también, si entendemos esta beta, digamos, ¿no? De la importancia del arte en relación a los seres invisibles, ¿no? Que muestran su corporalidad y cómo a través de eso se reafirma, o perdón, se genera el contrato cósmico, ¿no? Exacto, profe, sobre esto último Otras que acaba de preguntas. decir. Por ejemplo, el hombre de la actualidad se retrata a sí mismo, ¿no? El hombre siempre se retrata al hombre ahora, pero acá Exacto, exactamente. estudiando esto, nuestros antepasados han querido también, como usted dice, tal vez veo esta terminología que dice contrato cósmico, como que también a ellos se los debe poner, ¿no? Como parte de nuestra cosmovisión. Exactamente. Sí, en realidad, por eso les decía, cuando hablamos de ojos, sobre ojos, a los ojos de la época, hablábamos, eso más o menos es equiparable a metodologías o conceptos, teorías o paradigmas también, ¿no? Que manejamos en las ciencias sociales sobre todo. Entonces, desde Descartes hasta el día de hoy, el hombre simplemente se mira a sí mismo, ¿no? Por eso habíamos mencionado, hay un antropocentrismo, pero así secas, ¿no? Y hay un zoocentrismo también, ¿no? Es decir, simplemente el humano y el animal, digamos, se consideran como seres existentes de este universo. Las plantas y otros elementos están totalmente fuera, pues, de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Científico en este caso, o occidental. Entonces, en este escenario, el hombre siempre se interroga a sí mismo, ¿no? El hombre basada en la razón, ¿no? Siempre se interpela a sí mismo y encuentra la respuesta nuevamente. O sea, todo esto es un ciclo en sí. Lo que decía Nietzsche, algunos de ustedes se deben acordar, ¿no? Nietzsche decía el eterno retorno de lo mismo. Y eso creo que el ciclo, digamos, de las interpelaciones del ser humano a sí mismo, ¿no? Y sus respuestas también. Entonces, no salimos de esto ya hace siglos, ¿no? Y sería muy interesante cómo poder superar esto y trascender, sobre todo, con una nueva lógica de entender el arte en este caso, que es nuestro tema. Entonces, es un reto y un desafío también, no solo digamos, de epistemología, de ontología, sino hasta una responsabilidad histórica también que nos toca a nosotros, ¿no? Interpelarnos sobre estos asuntos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, creo que la noche ya está muy grandecito ya. Tenemos que descansar. Sí. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Buenas noches, profesor. Estaba escuchando su exposición en forma atenta y también agradecer lo que las compañeras y el compañero ha complementado. Tengo yo como una pequeña duda y en relación de que de todo lo que he escuchado y de todo lo que usted ha expuesto en relación de que en cómo comprender
nuestra cosmovisión, donde usted decía que los animales se transformaban en hombres y de los hombres en animales para hacer algo, lo que usted decía en una de las oportunidades, era para destrozar lo que era el puma. Entonces, lo que voy entendiendo y lo que estoy tratando de ver es que dentro de nuestra cosmovisión aymara, dentro de nuestra cosmovisión, nosotros comprendemos la vida desde la otra perspectiva y hacemos el todo con el todo. Y el cómo es el que se transforma en animal y llega a ser un propósito, y el por qué en todos los vestigios, en los jarrones, en las figuras, siempre está entremezclado entre el hombre y animal. También me llama mucho la atención, era lo que son las casitas como en forma de cántaro, en uno de los libros que usted compartió. Entonces todo eso a mí me llega a una incógnita y digo yo, ¿cómo puedo yo entender todo eso? Si viendo que toda esa sabiduría, todo eso que está plasmado en esos registros, en los petroglifos, en todo eso, ¿cómo poder entender, cómo poder llevar a comprender todos esos saberes ancestrales que en este momento apenas estamos escudriñando en eso? Y en realidad a mí me llega como así una gran interrogante como para poder seguir indagando y seguir buscando más. ¿Por qué? Porque el hecho de que en mi posición de educador tradicional acá en Arica, yo le tengo que enseñar a las futuras generaciones a rescatar lo que es nuestro pasado y amar y a querer lo que nuestros abuelos de una u otra forma nos han tratado de heredar todos esos saberes ancestrales. Y también lo que decía la hermana en la ceremonia de la Madre Luna. Entonces hay varias cosas que uno, y a signos de interrogación se me va haciendo más grande, que quiero buscar respuestas en todo eso para poder yo entregar a las futuras generaciones para que esto vuelva. Como decía Guaranca, que seremos millones el día de mañana. Yo pienso que esos millones ahora, entre nosotros los que estamos acá, ya se está despertando. Y para variar, y es muy triste decirlo, que a nosotros nos tuvieron que venir de afuera a tirarnos las orejas y decir, mira lo valioso que son ustedes y ustedes lo están pisoteando y despreciando. Eso me llama más la atención y el cómo el día a día esperar que nuestros jóvenes, nosotros ya llevamos con la mitad del camino recorrido, nuestros jóvenes cómo pueden amar y querer e indagar todo lo que ha sido nuestro pasado para poder construir el futuro. Y ahí me llega esa interrogante. Y todo eso, usted el conocimiento que tiene, y se lo agradezco de corazón, de las cuyacas que también complementan todo eso, les agradezco de corazón, es verdad que les agradezco de corazón todo lo que me están enseñando. Eso nomás, Yatichiri. Muchas gracias, hermana Vilma. No, realmente muy importante lo que acaba de comentar y realmente es el meollo de nuestros retos que tenemos de aquí hacia adelante, ¿no? Al menos, como en la segunda clase yo les he mencionado, ¿no? Las cosas que yo estoy compartiendo con ustedes a través de esas diapositivas son prácticamente basadas en la investigación que hice con mi compañera, que es antropóloga también, con mi esposa, y nosotros justamente hemos tenido este objetivo, digamos, de cómo seguir, ¿cómo podemos decir? Acopiando datos, informaciones, porque habíamos leído textos, pero resultaba inconclusa, incompleta, ¿no? Siempre faltaba algo. Entonces, por eso las lecturas, por ejemplo, que yo les he mandado de forma complementaria, no hablo mucho de esos, ¿no? Yo quiero que ustedes disciernan esos textos, esas lecturas, pero todos estos conceptos que yo les he hablado de
de seres que se transforman, contratransforman, los seres que acechan, son acuñaciones que hemos trabajado y tal vez algo pueden ver en ese artículo que he publicado el año 2018 en el MUSEF y también debe estar en la plataforma ese artículo, ¿no? Entonces, ahí es prácticamente donde concentro ya los datos para poder dar un nuevo panorama, digamos, a las investigaciones de los pueblos, ¿no? Entonces, es un reto, hermana Vilma. De hecho, no nos va a alcanzar el tiempo, yo digo así, ¿no? Humildemente yo digo así. Son tantas cosas que no he hecho la culpa, pero hay que decir también, ¿no? La colonia ha destrozado, ha desmontado, ha desestructurado muchas cosas. Y recuperarse de eso, tratar de restaurar, tratar de crear puentes, tratar de unir los fragmentos que habíamos hablado, es realmente complejo, ¿no? Y no es una tarea de noche a la mañana, es persistencia y constancia en el tiempo, ¿no? Y si la Pacha, nuestros huacas y los achechilas quieran, algo de eso vamos a trabajar, cada uno de eso vamos a aportar. Entonces, el aporte más grande va a ser eso, ¿no? Dejar algo palpable, algo materializado, ¿no? De los trabajos que estamos haciendo. Así las generaciones van a continuar, ¿no? Porque si no, si simplemente vamos a hablar así en palabras, eso se lo lleva el viento, ¿no? Entonces hay que dejar algún testimonio material de las cosas que hacemos. Por eso yo les decía, hagan sus mapas cosmográficos. Ahí en la zona, en el barrio, no interesa dónde estamos, porque cada ser humano siempre está afiliado a un tipo de cosmovisión, tiene cosmología, ¿no? Entonces su visión de mundo. Y es un poco de creatividad e iniciativa, digamos, de cómo formulamos estos aspectos, ¿no? Y elementos que nos permitan entender primero a nosotros, ¿no? Y después entender a los otros, porque estas clases también tienen que permitirnos entender lo multi en sí, ¿no? Porque si no somos capaces de entender al otro, olvidémonos, o sea, estamos equivocados. Vamos a seguir siendo una sociedad racista, discriminadora, y eso incluso los estados mismos, las autoridades de estado, ¿no? Van replicando racismo y discriminación porque no entienden, pues, la lógica de pensamiento, la lógica de los saberes de los pueblos. Entonces, por eso es una arma, una herramienta fundamental, digamos, el entender estas cosmovisiones, las cosmologías de los pueblos. Gracias por el comentario, hermana Vilma. Bueno, ahora sí, ya estamos a tiempo de cerrar. Agradecerles nuevamente. Lamento que el tiempo haya sido corto, pero bueno, tratamos de sintetizar lo más que podamos y nos veríamos el día jueves, ¿no? Con nuestra última clase, cómo ha pasado el tiempo. Pero como yo les he mencionado, en cualquier trabajo que siempre ustedes emprendan, ¿no? Escribir algún artículo. Una de las hermanas decía que quiero escribir un libro. Adelante. Vamos a colaborar con alguna bibliografía, algún comentario. Entonces, así, ayudándonos entre nosotros, vamos a construir también, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Lo que estamos teniendo como sueños, en este caso, proyectados para el futuro. Muchas gracias por esta tercera clase y nos vemos el día jueves, por favor. Hikizinkama, Cuyacas, Gilatas. Hikizinkama, Yatishiri. Hikizinkama, Yatichiri, Paisuma.